Bueno, la cámara en principio, como estamos muy cerca del ordenador, la vamos a dejar apagada, ya disculpar las molestias. Estamos aquí, por un lado, mi compañero Fermín Astiz y yo, Óscar Fernández, de ambos del Servicio de Transición Energética. Entonces, en la jornada de hoy vamos a hacer el webinar de presentación de dos convocatorias de ayudas enfocadas al sector industrial. La primera de ellas, de la de planes de descarbonización en la industria, que se publicó en el Boletín Oficial de Navarra el pasado lunes, y hay un plazo de 30 meses, 30 días para presentación de las solicitudes, desde ayer martes, ¿no?, hasta el 19 o 20, no me acuerdo si cae fin de semana, y ya lo veremos luego en la presentación de febrero. Y luego, la convocatoria de actuaciones de implementación de la descarbonización en la industria, que se va a publicar en el Boletín Oficial de Navarra mañana, y el periodo de presentación de las solicitudes será de un par de meses desde el viernes. Ante todo, pues como hacemos siempre, pues comunicaros que la sesión de hoy está siendo grabada, y que al final cuando acabemos la jornada, pues se compartirá tanto la grabación de la sesión como las presentaciones de ambas convocatorias a través de la dirección de correo electrónico web que nos habéis facilitado al hacer la inscripción. Si tenéis cualquier consulta, por favor, escribirla en el chat, y luego, una vez que terminemos de presentar las dos convocatorias, las iremos respondiendo, ¿de acuerdo? Bueno, ya podéis ver ya la presentación de la primera de las convocatorias, la de realización de planes de descarbonización en pymes y en grandes empresas del sector industrial. Como podéis ver, está el contacto de nuestro servicio, tanto de correo electrónico como el teléfono de contacto. Preferiblemente, todas las consultas referentes a las convocatorias es mejor que nos las transmitéis directamente por correo electrónico. Podéis facilitar el teléfono de contacto en el mismo, y luego ya los técnicos que pues estudien las consultas os responderíamos. Si os podemos responder vía respuesta a correo electrónico, bien, pero si ahí también tendríamos vuestro teléfono, si hay algún tema que queríamos hablar directamente con vosotros. Mi compañero Fermín ha compartido ahora mismo en el chat los dos, ¿has dicho los dos? Los dos enlaces web de ambas convocatorias para que lo tengáis a vuestra disposición. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de contextualización, en principio, que nos vale para las dos convocatorias. A nivel de Europa tenemos una estrategia energética en el que somos muy ambiciosos respecto al resto de continentes, porque queremos alcanzar la neutralidad climática en emisiones de gases de efecto invernadero netas de cara a 2050. Pues como contextualización previa, pues está el Acuerdo de París de 2015, en el que se intenta limitar el incremento de la temperatura medio global por debajo de los 2 grados. Y para ello, desde Europa, pues hay diferentes herramientas, paquetes, mecanismos. Por un lado tenemos el Pacto Verde por la energía, que aquí, en vez de a 2050, a 2030, establece una reducción de emisiones netas de un 55%. Luego hay el Fit for 55 Package, que hay diferentes revisiones de paquetes de legislación y de ayudas en clima, energía y transporte. Y por último, el Repower de la Unión Europea, en que por un lado pues, se tiende a reducir el consumo de combustibles fósiles, garantizando la seguridad de suministro, almacenamiento, etcétera, ¿no? A ver. Aquí, bueno, yendo a cada uno de ellos, el Green Deal tiene una serie de pilares, y uno de ellos es la movilización del sector industrial, ¿no?, que por eso están enfocadas ambas convocatorias. Eh, el paquete de 55, pues lo que quiere alcanzar esta neutralidad climática, realizando medidas de eficiencia energética para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la industria. Y por último, el Repower de la Unión Europea ataca también los pilares que os he marcado en blanco. Por una parte, pues la eficiencia energética, una reducción del 5% de la demanda de combustibles fósiles, incrementar la proporción de renovables,
y la reducción de los consumos de sectores industriales y de combustibles fósiles en los sectores industriales y de transporte. Aquí tenemos una diapositiva para conocer el estado de Navarra. ¿Cómo nos encontramos, no? Desde el Servicio de Transición Energética también recopilamos una serie de estadísticas energéticas a nivel regional que sacamos todos los años. El balance energético de Navarra 2024 lo hicimos su presentación el pasado mes de diciembre. Solemos ir con un año de calaje. Y aquí en principio, en la parte derecha hay dos diagramas de quesitos. El primero de ellos es el consumo de final de la energía final por tipo de tecnología y como podéis ver, en principio, la mayoría de las fuentes, si sumamos la parte de petroderivados, gas natural y carbón y coques, tenemos que el 44, no, perdón, 71% de esta energía proviene de combustibles fósiles, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que atacarnos para hacer la reducción de las emisiones. Asimismo, si hacemos la distribución de esta energía final a nivel de los 5 sectores que veis en la tabla, el consumo de la industria en principio tiene un peso en nuestra región de un 35%. Eh, Nuestra región, comparándonos con otras regiones en principio a nivel nacional, la industria pesa muchísimo más. Hay en otras comunidades autónomas que pesa mucho el sector servicios, ¿no? Que están destinados más a turismo y etcétera. Pero aquí en Navarra la industria está bastante bien y hay mucho trabajo que hacer porque gran parte del consumo industrial deriva de los combustibles fósiles. Aquí, en principio, a nivel de legislación, pues nos gustaría resaltar la Directiva 2023-1691 del Parlamento Europeo y del Consejo de Eficiencia Energética, en la que impone una reducción de consumo de energía final de al menos un 11,7% para 2030. Pues, ¿cómo lo llevamos a Navarra? Pues en Navarra tenemos desde el año 2022 la Ley Foral 4 de 2022 de Cambio Climático y Transición Energética, en lo que se afrontan diferentes medidas para descarbonizar los sectores y entre ellos la industria. Asimismo, tenemos una estrategia de Plan Energético Navarra Horizonte 2030 con una serie de metas. Hay el primer pilar, como dicen en Europa, Efficiency Energy First, es el de eficiencia energética y descarbonización. Entonces aquí en principio podemos ver pues, en los datos a nivel de Navarra, ¿no? Pues tanto de energía primaria consumida, el consumo de energía final del sector industrial, sector de edificación y de administración pública, con los consumos energéticos en TEP, que son toneladas equivalentes de petróleo, en el tema de las estadísticas energéticas se trabaja con esta magnitud y la meta que tenemos a 2030. En concreto, para el sector industrial se quiere reducir las toneladas equivalentes de petróleo en un porcentaje del 16%. Y para ello, pues tenemos estas dos convocatorias. La primera, evidentemente, pues antes de empezar actuaciones hay que planificar, hay que tener una estrategia de nuestras industrias para saber qué medidas de actuaciones podemos implementar en un periodo determinado de tiempo, ¿no? Entonces, el objetivo de esta convocatoria es la promoción de la realización de planes de descarbonización en los diferentes sectores industriales, siempre que estos establecimientos industriales estén situados en Navarra. Este plan de descarbonización pues, será un trabajo de consultoría, ¿no? Como para obtener esa estrategia global de una empresa más sostenible ambientalmente para llegar a su descarbonización. El presupuesto de esta convocatoria son 40.000 euros. Aquí está un poco pues también a disposición el enlace de la ficha y ahora mi compañero Fermín pues comentará el resto de detalles de la convocatoria. Vale, pues tanto esta convocatoria de planes de redacción, de planes de descarbonización, como la que veremos después de implementar esas actuaciones de descarbonización están dirigidas al sector industrial. Por lo tanto, para poder ser beneficiaria de estas ayudas, la empresa solicitante tiene que tener un CNAE o un impuesto de actividad económica
de este sector industrial, ¿vale? En las bases reguladoras aparece la relación de CENAES y de impuestos en los que hay que estar encuadrada para poder ser beneficiaria. Tanto esta convocatoria como la de implementación de planes tienen la característica que la empresa solicitante escoge en qué régimen de ayudas encuadrar su solicitud y su posible futura ayuda. Entonces hay dos opciones. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por un lado está el régimen de ayudas de minimis, que tiene la ventaja que el periodo de ejecución de los planes de descarbonización tiene cierto carácter retroactivo hasta el 1 de octubre de 2025. Es decir, planes que se hubieran realizado a partir de esa fecha podrían tener encaje en esta convocatoria. Sin embargo, una de las características de las ayudas de minimis es que una empresa en cualquier periodo de 3 años solo puede llevarse hasta 300.000 euros de subvenciones que tengan que estén catalogadas como minimis. Por lo tanto, podría darse el caso que una empresa ya se haya beneficiado de esos 300.000 euros o que estuviera cerca de beneficiarse, entonces podría verse limitada la subvención por este cupo. Y asimismo, también hay que hacer un ejercicio de mirar hacia atrás de qué ayudas de minimis se han obtenido y también hacer un ejercicio hacia el futuro, dentro de lo posible, de a ver si hay interés en optar a más ayudas de minimis, porque, lo dicho, este cupo son 300.000 euros de cualquier subvención que tenga este carácter de minimis en cualquier periodo de 3 años. Por otro lado, está el reglamento 651, que tiene la ventaja que no hay ese límite de 300.000 euros, pero tiene ese inconveniente que tiene el carácter incentivador. Es decir, que para que sea subvencionable, toda la actuación tiene que ser posterior a la fecha de solicitud de la ayuda. Entonces, en función de que le convenga a la empresa, a la hora de hacer la solicitud, tendrá que elegir si ir por minimis o que se le aplique el reglamento 651. Esta opción aparece en ambas convocatorias dentro del formulario de solicitud que hay que completar de manera online, pues aparece la posibilidad de clicar una o la otra. Respecto a los plazos, esta convocatoria de redacción de planes de descarbonización se publicó el día 19, por lo que el plazo de solicitudes comenzó ayer y se extiende hasta el próximo 19 de febrero. A la hora de hacer la solicitud hay que presentar tanto el presupuesto el presupuesto de la asistencia técnica para hacer ese plan de descarbonización, junto con la documentación justificativa para acreditar ese cumplimiento del criterio de valoración de igualdad de género de la base 6.2. Esto es que esta convocatoria se resuelve por concurrencia competitiva. Esto es que las solicitudes se valoran en función de los criterios de valoración que aparecen en las bases y las ayudas se van concediendo de más puntos a menos puntos hasta agotarse el presupuesto. Y uno de esos criterios de valoración es que la empresa acredite la adopción de medidas de igualdad de género entre mujeres y hombres, pues también habría que presentar esa justificación. Un aspecto a tener en cuenta es que si la solicitante no presenta el presupuesto, la actuación, la solicitud no se considera válida. Entonces se denegaría y no sería subsanable y por tanto se denegaría. Por lo tanto hay que tener cuidado con no olvidarse de presentar el presupuesto al hacer la solicitud. Una vez finalizado el plazo de solicitudes, como he dicho, se evalúan todas las recibidas en función de los criterios de puntuación
y publicaríamos y notificaríamos la resolución de concesión a las beneficiarias en un plazo máximo de 3 meses. Confiamos en poderla tramitar antes. Y posteriormente, las beneficiarias tendrían que presentar la documentación justificativa con fin de plazo 30 de septiembre de este año. Asimismo, que nos sale en pantalla, las beneficiarias tendrán que completar el trámite de la declaración de transparencia. Eso se avisará también en la resolución de concesión. Esto es que las beneficiarias, en el plazo de un mes desde que se les notificara la resolución de concesión, a través de la misma ficha de donde han hecho la solicitud, tendrán que hacer un trámite respecto a cómo les aplica la ley de transparencia. Aquí vemos los criterios de valoración que he comentado anteriormente. En función del consumo de energía final se dan más puntos o menos puntos, entendiendo que se favorecen la redacción de planes de descarbonización de aquellas empresas que, pues, que consumen más energía porque tienen más margen de descarbonizarse. El reto demográfico, que es que el establecimiento para el cual se va a redactar ese plan de descarbonización se encuentra en municipios de hasta 5.000 habitantes. Y por último, esa adopción de medidas de igualdad entre mujeres y hombres que he comentado anteriormente. Respecto a la cuantía de las ayudas, en el caso de solicitar ayudas por el reglamento de minimis, en todos los casos sería el 60% del gasto subvencionable, mientras que otra de la particularidad que tiene el reglamento 651 es que el porcentaje de ayuda es diferente en función del tamaño de la empresa, como veis en pantalla. Y en cualquier caso, el máximo de ayuda se limita de la manera que veis en pantalla. El plan de descarbonización puede incluir una auditoría energética. En ese caso, los topes de la ayuda pueden aumentarse un 30%. Las solicitantes tendrán que, si van a hacer diferentes planes para diferentes establecimientos, pues en total no podrían llevarse más de 20.000 euros. Vale, entonces hemos terminado de mirar esta convocatoria de planes y veo que hay alguna cuestión, resolvemos estas, luego pasamos a la otra convocatoria y si posteriormente, y luego también podéis preguntar sobre esta. A ver, nos preguntan. A ver, un momento. Vale. Que los planes de prevención sería de descarbonización, ¿vale? Esto es no son prevención de riesgos laborales, es planes de descarbonización. No sé si ha sido una errata o es. Vale, sí. Que se pueden elaborar con personal interno. En este caso, ¿qué requisitos de perfil tiene que cumplir ese personal? ¿Y qué habría que presentar en lugar de un presupuesto externo? Pues esto mejor nos lo pasas por escrito. En principio, como requisitos de personal específico no lo establece la convocatoria, ¿no? La convocatoria tampoco indicamos qué perfil tiene que ser más bien que esa consultora. Tema de gastos, me imagino al principio pues, que habría que pasar, digamos, pues a nivel de presupuesto, pues unos gastos al principio Que lo tenemos recogido. yo creo que lo tenemos recogido en la Entonces, convocatoria, pasárnoslo y luego vamos a poner el correo de consultas, nos haces la pregunta tal cual y te pasamos por escrito la relación de documentos que hay que presentar, porque son los documentos en concreto que ahora mismo no recordamos. Preguntan, en el caso de pymes, ¿es obligatorio presentar las cuentas anuales auditadas? Es que tenemos acceso
En principio tenemos acceso a consultarlo. Por eso no lo hemos puesto como documentación obligatoria. Si al hacer la consulta, por lo que sea, no tuviéramos el acceso, lo requeriríamos. ¿Cómo se considera si la energía utilizada ya es de origen renovable? Pues bueno, está por una parte el propio autoconsumo y por otra parte está la contratación de electricidad con garantía de origen 100% renovable, que esto es que Sí. la compañía que te vende la electricidad te certifica en el contrato de las facturas que el origen de la energía es renovable. Es por a través de los sistemas de garantías de origen de la energía. Si se considera que es renovable, lo tienes en el contrato, eso va al día. Y si no, como comenta también Fermín, si tienes una instalación de autoconsumo renovable, pues también. Preguntan si una empresa ha sido beneficiaria en convocatorias anteriores, ¿puede volver a solicitar la ayuda para realizar un nuevo plan para el mismo establecimiento industrial? Si es siendo un gasto diferente y el resultado del plan sería un plan diferente, Sí, sí, digamos, no vemos el por qué no. la actualización de un plan previo que podía tener la empresa de hace, yo qué sé, 7, 8 años en principio, y se hace una actualización del plan, o los gastos de esa consultoría y demás, bueno, o si se hace con personal interno, también entraría el objeto de la convocatoria. Pero tanto la inversión como el plan de descarbonización resultante tiene que tener fecha Y ahora sí, actual, del sí. plazo de ejecución. No puede entrar en el expediente nada anterior. ¿Qué empresas están obligadas a realizar estos planes de descarbonización? Nosotros en principio como tales no obligamos, o sea, sí que hay determinadas empresas que son grandes empresas y demás, que están obligados a hacer unas auditorías energéticas, ¿no? Y esas auditorías energéticas hay que actualizarlas cada X tiempo. Al final, el plan de descarbonización, en nuestro caso nuestra convocatoria industrial, en principio no obliga a que una determinada empresa tenga que tener ese plan o no. Vale. Eh, Preguntan si también en relación a lo de que la redacción del plan sea por personal propio. Mira, sí, sí que se puede. Y de hecho, estamos viendo en la propia base 6 de la convocatoria, que está en la ficha, aparece cómo se puede justificar los gastos de personal propio. Y se justifican, tal y como pone, mediante nóminas del personal, documentos TC1 y TC2 de cotización a la seguridad social correspondientes al mismo periodo y documento que detalle la imputación horaria del personal implicado en las diferentes tareas desarrolladas. O sea que sí, sí que se puede y en la base 6 de justificación y abono de las ayudas sale la documentación concreta para estos casos. En este caso, para la elaboración del presupuesto se haría en base coste-hora. Si todo el gasto va a ser de personal propio, sí, pues tendréis que presentar un Sí, presupuesto en interno. función de las retribuciones del personal en principio que va a destinar, ¿no? Pues claro, sería un determinado porcentaje de la nómina de un empleado, ¿no? Y entonces pues se diría, bueno, pues, establecería pues, que ha trabajado, que sé, pues de las nóminas de julio a agosto, un 10% de la jornada, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, al final, si sacáis las horas en principio de empleado, pues sacar un coste hora. Y en este caso, tanto para la solicitud como para la justificación, pues si va a ser todo gasto, o sea, el gasto de personal propio, presentadlo de la manera que quede lo más clara posible para que no haya lugar a equivocaciones. Dice, ¿qué plazo hay entre la resolución de la ayuda
y la fecha fin. Pues como máximo tenemos 3 meses desde el fin de plazo de solicitudes para tramitar, para publicar la resolución de concesión. En ese sentido, Vamos antes. cuanto antes se hagan las solicitudes, pues antes las podremos valorar y podremos sacar la resolución. Entonces, en ese sentido, si la gran parte de las solicitudes se reciben el último día del plazo de solicitud, por poner un ejemplo, pues tardaríamos más que si se presentan con antelación. Por otro lado, trabajamos para intentar resolver la convocatoria lo antes posible. Sí, en principio, pues yo creo que si se presentan las solicitudes desde ayer 20 de enero hasta el 19 de febrero, pues a partir de ese momento tenemos los 3 meses que comentó Fermín, pero bueno, la resolución de concesión suele estar antes de los 3 meses, ¿eh? Pero no podemos No, comprometernos a una fecha concreta, sino eh, tenemos ese máximo de 3 meses y animaros a hacer las solicitudes lo antes posible para poder resolverlo lo antes posible. El presupuesto, por un lado, el gasto autorizado son 40.000 euros a repartir entre las solicitudes y luego, tal y como habéis visto en la diapositiva, hay un máximo de ayuda tanto por plan de descarbonización que varía en función del tamaño de la empresa, al igual que un total por empresa de 20.000 euros. ¿Hay que justificar antes del 30 de septiembre? Sí, sí. el día 30 de septiembre es el último día para que el plan de descarbonización esté hecho, facturado, pagado y presentada la justificación técnico-económica, también a través de la ficha de las ayudas. Vale, pues parece que no hay más. Lo dicho, podéis luego seguir poniendo dudas de esta convocatoria. Vamos a pasar a ver la convocatoria de implantación de actuaciones. Voy a compartir la presentación. Vale. En este caso, de la misma manera que que la otra convocatoria, para ser beneficiaria hay que tener un CNAE o un impuesto a actividades económicas de los que aparecen en las bases. Asimismo, puede ser beneficiaria una empresa de servicios energéticos que formalice un contrato con una empresa encuadrada en el punto anterior. Y el presupuesto de este año, pues es el que veis en pantalla, de 1.456.000 euros. En este sentido, por comentar lo de las empresas de servicios energéticos, claro, en ese caso se entiende que la empresa de servicios energéticos no tiene un CNAE o un IAE de los que aparecen en la lista, pero ha formalizado un contrato con una empresa que sí que tiene un CNAE o un IAE de la lista, y la inversión que hace la empresa de servicios energéticos se ejecuta en las instalaciones de esa empresa que sí tiene el CNAE o el IAE del listado de las bases. En este sentido, es importante recalcar que quien hace la solicitud y es beneficiaria de las ayudas es quien tiene que facturar y pagar la actuación. Es decir, todos los documentos tienen que estar a nombre de la beneficiaria. Aquí vemos otra vez lo de los reglamentos en los que en los que se puede encuadrar la solicitud. Reglamento 651 y minimis general. No voy a volver a repetir las características de cada uno. Sin más decir,
que es la propia empresa la que tiene que ver cuál de los dos le beneficia y hacer la solicitud al que corresponda. En esta convocatoria se subvencionan tanto actuaciones de eficiencia energética que, por una parte, pueden ser sustitución o mejora de equipos e instalaciones y, por otro lado, también pueden ser implantación o mejoras de sistemas de gestión energética. Y, por otro lado, se subvencionan instalaciones de generación de electricidad de tecnología fotovoltaica para autoconsumo, ¿vale? Es importante también lo del autoconsumo. En este caso, la bolsa del presupuesto es la misma para todas, es decir, compiten las de eficiencia energética con las de autoconsumo. Ahí comentar que hay una pequeña errata que en las de eficiencia pueden ser, se pone reducir el consumo de energía final y las emisiones de CO2, falta poner y o, es decir, puede que serían subvencionables tanto si reducen el consumo de energía final como si reducen las emisiones de CO2. Con cumplir una de las dos características valdría. Modificaremos el PowerPoint antes de enviároslo. En este caso, la convocatoria se publicará previsiblemente en el Boletín Oficial de Navarra de mañana y el plazo de solicitud es de 2 meses, desde el día 23 de enero hasta el día 23 de marzo. Respecto al inicio de las actuaciones, pues como la de planes como la de redacción de planes, si se va por el régimen de minimis, tiene un carácter retroactivo y entraría en actuaciones desde el 1 de octubre desde el 2025, mientras que si se elige el reglamento 651, tiene un carácter incentivador y todo tiene que tener fecha posterior a la solicitud de ayuda. En ambos casos, el fin de plazo de ejecución de las actuaciones y de presentación de la documentación justificativa es el 30 de septiembre de este año. Comentar que ha habido una novedad. Esta convocatoria es recurrente de años anteriores, pero en otros años era plurianual. La de este año, el único horizonte temporal es 2026. Aquí, en principio, por matizar un poquito lo que ha comentado Fermín ahora, la razón de pasar de una convocatoria plurianual a una convocatoria anual es que nos han informado desde el IDAE que va a haber un nuevo programa de ayudas a la industria, ¿no?, tanto a mediana, pequeña y gran empresa, un programa de eficiencia energética que está financiado bajo los Fondos Nacionales de Eficiencia Energética. Hay 300 millones de euros a nivel estatal que serán repartidas por las diferentes comunidades autónomas. Entonces, la idea es que esa convocatoria nos pasen el presupuesto este año a las comunidades autónomas y hagamos unas bases reguladoras, y entonces esa convocatoria recogería subvenciones de años posteriores. Y en ese sentido, también por lo ajustado que pueden ser los plazos al ser anual y la posible envergadura de las actuaciones a subvencionar, os animamos a que hagáis las solicitudes cuanto antes para poder también, una vez finalizado el plazo de solicitud, conseguir sacar la resolución de concesión cuanto antes y que así las empresas beneficiarias sepan que han obtenido la concesión de ayuda lo antes posible para poder ejecutar las actuaciones con la información. En cuanto al importe de ayuda, si bien, como he dicho, todas, independientemente de si es eficiencia energética o autoconsumo, todas compiten entre ellas, las intensidades de ayuda son diferentes en función del tipo de actuación. En el caso de eficiencia energética, si van por el régimen de minimis, en todos los casos, la intensidad de ayuda será el 50% hasta un máximo de 300.000, mientras que si van por el reglamento 651, la intensidad de ayuda varía en función del tamaño de empresa hasta un máximo de 300.000 también.
Y recordar que ese máximo de 300.000 en minimis también depende si ya se han obtenido ayudas de este tipo. En el caso de autoconsumo, también la ayuda varía, en minimis va a ser siempre el 30% hasta 200.000 euros, mientras que en el reglamento 651 el porcentaje varía en función del tamaño. Como veis, las intensidades y los máximos de ayuda en autoconsumo son inferiores a eficiencia energética. Los criterios de valoración, vuelvo a repetir que todas compiten entre ellas, pero las actuaciones de eficiencia energética se ven favorecidas en cuanto a los criterios de valoración respecto a las actuaciones de autoconsumo. Esto es porque se prioriza subvencionar actuaciones de eficiencia energética. Por lo tanto, el primer ratio de 80 puntos aspiran solo las de eficiencia energética, que a la hora de hacer la solicitud tendrán que justificar cuánto ahorro energético se va a conseguir al año y en relación con la inversión elegible que se presenta, pues se darán unos puntos en función del ratio. Por la parte de actuaciones de autoconsumo, el ratio es la potencia pico instalada en relación con la inversión necesaria para ella. Y en este caso el máximo que puede obtener son 10 puntos. Por otro lado, hay un criterio de que las actuaciones de eficiencia energética que incluyan generación térmica renovable, como pudiera ser sustituir una máquina que genere calor pues por una biomasa o una aerotermia, pues tendrían 5 puntos. Si se incluyera también un almacenamiento térmico, pues otros 5 puntos. Mientras que para las actuaciones de autoconsumo, si se incluye almacenamiento, tendrían 5 puntos. Nos ha llegado la consulta que a ver si sería subvencionable la incorporación de baterías a una instalación de autoconsumo eléctrico existente. La respuesta es sí, solo que en el ratio que veis en el segundo punto obtendría 0 puntos al no invertir en potencia pico a instalar y tendría esos 5 puntos del almacenamiento eléctrico. Y por último, aplicable a cualquier tipo de actuación, está el reto demográfico, que es que la actuación se lleve a cabo en municipios de hasta 5.000 habitantes. Sí, aquí, bueno, como hemos visto un comentario ahora en el chat, en principio, ahí donde pone el ratio de 80 puntos y el ratio es mayor o igual a 0,65. Ah, vale, sí. Solo modificaremos. Al igual que he comentado en la convocatoria de redacciones de redacción de planes de descarbonización, una vez se notifique a las empresas beneficiarias la resolución de concesión, tendrán un mes para hacer el trámite relacionado con las obligaciones de transparencia a través de la ficha y, en este caso, como puede haber ayudas de más de 30.000 euros, aquellas que recibieran una concesión de más de 30.000 euros tienen que hacer otro trámite dentro de ese mes, que es acreditar el cumplimiento de los plazos de pago de la ley, según la ley 3/2004, que es de medidas de lucha contra la morosidad. Entonces, es importante que las beneficiarias, en este caso las de 30.000 euros, de más de 30.000, no se olviden de hacer este trámite porque no hacerlo en ese plazo de un mes supone la pérdida de derecho a cobro de la ayuda. Y en ediciones anteriores hay empresas que han perdido la ayuda porque se les ha olvidado hacer ese trámite. Entonces, remarcar la importancia de hacerlo. Se indicará también en la resolución de concesión. Y en ambos casos habrá que hacerlo a través de la ficha de las ayudas.
comentar que esta convocatoria de ayudas es incompatible con cualquier otra para los mismos gastos. Sin embargo, en el caso de las inversiones en instalaciones de autoconsumo, se puede combinar con la deducción fiscal que hay por inversiones e instalaciones de energías renovables en el impuesto de sociedades, para la cual, una vez puesta en marcha la instalación, hay que pedir un informe a través de la ficha que existe para ello. Y también las actuaciones de eficiencia energética son compatibles con los CAES, que también, porque no tienen carácter de subvención. Bueno, esta última diapositiva, a modo resumen, que ya hemos ido hablando también, ¿no? En la propia convocatoria, recomendaciones generales de subvenciones. El primero de ellos, pues que es la empresa en la que decide cuál es el régimen más apropiado para su convocatoria. El minimis general o el reglamento 651/2014 de sección, a tener en cuenta lo que ya estaba establecido en las diapositivas, ¿no? Del efecto incentivador, ¿no? Que hay que tener en cuenta si te acoges al reglamento 651, si es del reglamento de minimis, pues serían actuaciones desde 1 de octubre de 2025. Las intensidades de ayuda, que en el régimen en el reglamento de sección varían en función del tamaño de la ayuda de la empresa y el límite de las ayudas, ¿no? Y luego, pues en minimis, pues tiene por contraposición, en principio, ¿no? Pues los 300.000 euros que he comentado en una ventana de 3 años previos a la concesión de la presente convocatoria. En relación con las inadmisiones, pues toda aquella documentación que no sea subsanable tiene que aportarse a la hora de hacer la solicitud. Si no, conllevaría una inadmisión y no se puede hacer un requerimiento. En relación a las pérdidas de derecho a cobro, pues lo que ya se ha comentado, que esto es muy importante. De hecho, el año pasado, en la convocatoria de descolonización industrial, hicimos alguna pérdida de derecho a cobro, tanto por la no presentación de las declaraciones de transparencia como la no justificación de los plazos de pago por la Ley 3/2024, donde establecen medidas de lucha a morosidad en las operaciones comerciales. Lo hemos intentado remarcar tanto en la convocatoria como en la propia presentación, como en la ficha web, que una vez que se presenta la solicitud y se concede la ayuda, hay que presentar si les aplica estos dos temas, ¿no? Tanto la declaración de transparencia como la parte de justificación del pago a proveedores, ¿no? Pues eso, que seáis consecuentes con ello, ¿eh? ¿Vale? Luego, otras pérdidas de hecho cobro ya en el momento de la justificación es que hay que hacer la correcta justificación a nivel económico y a nivel técnico. De cara a la justificación económica, pues las facturas y los justificantes de abono tienen que estar dentro del plazo de ejecución y justificación. Y luego, respecto a la justificación material o técnica de las instalaciones, si tienen que estar registradas en los registros de seguridad industrial de instalaciones térmicas o instalaciones de baja tensión, la fecha de registro tiene que estar dentro del plazo de ejecución justificación, ¿eh? Muy importante. Si el registro en principio es posterior, se considera una pérdida de hecho a cobro total. Luego también, en función del talante del importe de los gastos de las subvenciones, aquí hay una pequeña errata en principio, porque ahí pone gastos subvencionales, pone un importe de 12.000 euros de servicios de suministros, pero también implica a los gastos de obra de más de 30.000 euros. Eh, lo corregiremos también en la presentación, ¿eh? Entonces, en este caso hay que justificar que el proveedor ha sido elegido por razones de economía y eficiencia. Se indican las bases reguladoras y eso por lo que supone es pues pedir varios presupuestos, ¿no? Y quedarte con el presupuesto más económico, ¿no? En concreto son tres. Y luego ya lo que ha comentado también mi compañero Fermín, las convocatorias en caso de la descarbonización
la industria en las medidas correspondientes que supongan un ahorro de energía final, eh, es combinable con los certificados de ahorro energético, ¿no? Donde vuestras empresas, como promotores de actuaciones de eficiencia energética, pueden monetizar sus ahorros en este sistema. Cualquier duda, en principio, que podáis tener respecto a los certificados de ahorro energético es algo que también los llevamos desde el Servicio de Transición Energética y solemos hacer formaciones periódicas a diferentes sectores, pero bueno, pues cualquier duda que tengáis sobre ello podéis contactar con nosotros también, ¿eh? Y bueno, aquí en principio, bueno, os dejamos de nuevo nuestro contacto, ¿no? Tanto el correo electrónico como el teléfono de contacto, preferentemente, como hemos comentado antes, realizar las consultas vía correo electrónico y luego ya pues, os responderíamos, solemos responder con bastante celeridad. Entonces vamos a proceder a ver el resto de Si preguntas. preguntan si la sustitución de una carretilla elevadora de gasoil por otra eléctrica es subvencionable, no, porque tienen que ser elementos fijos. Sí, eso es una instalación. En principio no es un elemento, no, no es una instalación, perdón, no es un vehículo, ¿no? Para mover mercancías y demás y no es objeto de la convocatoria. Vale, si tenéis una consulta adicional, recordaros mientras, en principio, es lo que hemos dicho también al inicio, ¿no? Que la convocatoria, que el webinar de hoy está siendo grabado, que tanto la grabación como las diapositivas de ambas convocatorias se pondrán a disposición de la edición de correo electrónico que nos habéis facilitado a la hora de hacer la inscripción. Y que luego también, si tenéis cualquier consulta, pues os hemos pasado también nuestros datos. Pues, pues parece que no llegan más consultas a través del chat. Bueno, si no reciben más consultas, pues oye, agradecer a todos los asistentes a la jornada de hoy, donde se han presentado las dos convocatorias que hemos citado. Luego también, en principio, seguimos con el resto de presentación de las convocatorias que tramitamos desde el Servicio de Transición Energética. A nivel informativo, mañana tenemos la presentación de la convocatoria de ayudas de comunidades energéticas, que se publicará en el Boletín Oficial de Navarra mañana mismo. Y la semana que viene, el lunes, se publica en el Boletín Oficial de Navarra la convocatoria de achatarramiento de vehículos destinados a empresas, que haremos el webinar de presentación de la convocatoria el martes de la semana que viene. Entonces, bueno, si no hay más consultas, eso, lo que es. Agradecer la asistencia y cualquier consulta, por favor, contactar con nosotros. Venga, Vilasker, Agur. Agur.